Temos que falar de saúde, sempre reservamos os xoves aquí en Radio Colleredo un corrucho importante para falar de saúde, non só cando nos doe, como sempre decimos, senón para fomentar a cultura da vida saudable. Para eso temos os nosos especialistas, os nosos sanitarios con vocación de divulgadores, como son Glenda Rodríguez, Tino Pérez e Martín Iglesias. Saúde, conciencia en Radio Colleredo. Que tal? Moi bons días. Hola, Buenos bons días. Bueno, que tema saudable imos tocar hoxe? Pois hoxe van falar da síndrome de apnea obstructiva do sono, conocido como SAOS. É un trastorno frecuente que provoca interrupcións repetidas da respiración mentre dormimos. Estas interrupcións son o que chamamos apnea, e estas pausas afectan a calidade do sono. Poden ter consecuencias importantes sobre a saúde, como somnolencia diurna, podemos sufrir pérdidas de concentración e incluso problemas cardiovasculares. Para falar deste tema temos hoxe o Dr. Ferran Barbé. Buenos días, Ferran, Dr. Ferran. Hola, buenos días, buenos días. Primero de todo, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. El doctor Ferran es médico especialista en neumología, una figura de referencia internacional en el estudio del SAOS. Desarrolla su labor clínica e investigadora en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida y ha liderado numerosos estudios científicos sobre la apnea del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y ha participado en la elaboración de guías clínicas nacionales y a nivel internacional. Doctor Ferran, para empezar, ¿qué es exactamente el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Bien, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es una entidad ocasionada por un colapso, por un cierre intermitente de la vía respiratoria a nivel de la faringe, es decir, detrás de la lengua, para que nos situemos, que se produce algunas veces, no sabemos por qué, pero que está tremendamente relacionado con la obesidad. Si uno no respira de forma intermitente, es decir, además de poder roncar hacia apneas, cuando uno no respira, no entra oxígeno a nuestros pulmones y por lo tanto eso va a tener unas consecuencias a nivel cardiovascular, a nivel de capacidad de concentración, a nivel de capacidad de reacción, y en entornos metabólicos también, que va a ocasionar problemas de salud. No es una enfermedad grave, inmediata, aguda, que vaya a causar un problema, ¿no? De corre. No. Estamos hablando de una enfermedad crónica que poco a poco deteriora el organismo. Y vendría a ser como un agente que favorece un envejecimiento precoz. Entiendo, para la gente que nos escucha, como has dicho antes, que no es lo mismo roncar que tener apnea del sueño, ¿no? Que igual ahora nos está escuchando. Muy importante este punto. El roncar no es una enfermedad. El roncar es un problema, o puede ser un problema de pareja, de familia, de vecinos o de todo el edificio, ¿no? Depende de la intensidad. O a veces incluso uno en verano, cuando pasea por la calle, oye como ronca alguien en alguno de los apartamentos que están durmiendo con las ventanas abiertas por el calor, ¿no? No es una enfermedad el roncar. Ahora bien, hay personas que no solo roncan, sino que además hacen apneas. Entonces las personas tienen un roncar diferente, tienen un roncar intermitente. Ahora roncan, ahora no roncan. Y cuando no roncan es cuando hacen las apneas, cuando están en la apnea. Y apnea significa no respirar. Ausencia de respiración por más de 10 segundos es la definición de apnea. Y entonces cuando hablamos de apnea, si son frecuentes, podemos tener un problema. Porque también hay que tener presente que hacer alguna apnea pues forma parte de la fisiología. Es decir, podría ser incluso una situación normal. Y una situación normal que con la edad es más normal hacer más apneas y con la menopausia también. Pero eso, si quieren, son temas que podemos ir concretando durante la conversación. Sí, de hecho, era la siguiente pregunta, ya la enlazamos, si quieres. Hablamos de que había un mayor porcentaje en obesos, ahora has hecho ahí un pequeño adelanto en la menopausia. ¿Quién tiene más riesgos de padecer esta enfermedad? ¿Qué factores
sabemos hasta ahora que pueden estar relacionados? El más importante es el peso, ¿no? Es la obesidad, ¿eh? La obesidad, la distribución de la grasa corporal, la grasa que tenemos en la zona del cuello, hace que la vía respiratoria pierda calibre, esté más estrecha. Y cuanto más estrecha, más fácil es que se pueda colapsar. Luego hay otro punto importante y es el tema hormonal, ¿no? Los estrógenos y las hormonas femeninas protegen la respiración, la ventilación. Por lo tanto, cuando la mujer se parece al hombre, entre comillas, que es a partir de la menopausia, hormonalmente me refiero, entonces la mujer está con mayor riesgo de poder tener apneas durante el sueño si además asocia a aumento de peso que a veces se asocia con la menopausia. Otro factor muy importante es la anatomía, ¿eh? Cómo tenemos configurada la mandíbula, el maxilar inferior, ¿eh? Si tenemos un maxilar inferior pequeño, ¿eh? y hacia atrás, pues esto favorece también el roncar y favorece también las apneas. Igual que las amígdalas grandes en los niños, ¿eh? Aunque sea una entidad un poco diferente, las apneas también pueden acontecer en niños. Sabemos que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que sabemos que es SEPAR, que tiene usted un vínculo especial con ella, dedica el año 2025 y 26 a los trastornos respiratorios del sueño. Le dedica un año entero, por lo que vemos que tiene muchísima importancia. ¿Hasta qué punto es frecuente la apnea del sueño en la población y por qué está tan infradiagnosticada? Bien, la apnea del sueño depende de cómo se defina, ¿no? Porque podemos jugar mucho con los números. Está claro que es una enfermedad frecuente, no, muy frecuente. Ahora, si afecta al 5, al 10, al 15 o al 20% de la población adulta, pues depende de lo que nosotros llamamos en aspecto, en el lenguaje más técnico, el punto de corte, ¿no? Y el umbral de definición. Si ponemos 5 apneas por hora para definir apnea del sueño, tendremos porcentajes muy altos. Hemos de pensar que las personas de 65 o 70 años, el 40% de la población general hace más de 20 apneas por hora de sueño. Por lo tanto, podríamos decir casi que la mitad de la población adulta o muy adulta puede tener apnea del sueño. Bueno, no vamos a dramatizar, ¿eh? Apnea del sueño tiene que ir acompañada de síntomas, tiene que ir acompañada de factores de riesgo para que realmente pueda ser relevante e importante. Porque si no, podemos entrar en situaciones en donde dramatizamos demasiado. Y cuando dramatizamos demasiado perdemos credibilidad. Apnea del sueño es importante. Respuesta sí. ¿Es frecuente? Sí. ¿Está infradiagnosticada? Bueno, como todas las enfermedades crónicas. Como todas las enfermedades crónicas. Si hablamos de la hipertensión, si hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si hablamos del asma bronquial, el infradiagnóstico en la enfermedad crónica es muy frecuente. Pero yo quiero ser positivo. Y a finales de los 80, en España, prácticamente nadie hablaba de apnea del sueño. Y hoy en día hemos realizado desde los 90 hasta ahora miles y miles, me refiero, cientos de miles de estudios de sueño. Hemos diagnosticado muchísimos pacientes de apnea del sueño. Y también hay un poco de asimetría en función de los territorios, esto también es verdad. Pero tenemos miles y miles y miles de personas, en Cataluña, por ejemplo, más de 120.000, esto es mucho, somos 7 millones de habitantes, casi 8, no diagnosticados, sino tratados de hipopnea, tratados de apnea del sueño. Significa que son personas con apnea del sueño grave. Entonces, depende de cómo queramos ver el vaso, medio lleno o medio vacío. ¿Nos falta mucho por hacer? Sí, pero estamos trabajando en ello, estamos trabajando duro, porque tanto en Galicia como en Cataluña, como en el resto de España, una de las causas más frecuentes de consulta y derivación a los servicios de respiratorio es la sospecha de apnea del sueño.
Hablabas antes de que tiene que haber unos síntomas, ¿no?, que acompañen a esas apneas. ¿Cuáles son? El rocar siempre. La somnolencia a veces. Muy importante, las apneas presenciadas por la pareja de cama. Y otras veces no son síntomas, sino que son signos. Por ejemplo, el cardiólogo nos envía pacientes porque tienen una arritmia, en general una arritmia que se llama fibrilación auricular, no controlada, o que predomina por la noche. Otras causas de derivación o de sospecha de apnea del sueño es un paciente que tiene hipertensión. Hipertensión, supongo. Exacto, hipertensión nocturna o hipertensión no controlada. En los pacientes con hipertensión resistente, por ejemplo, que son las personas que requieren 3 medicamentos para controlar la tensión arterial y aún así tienen dificultades para que sea controlada, el 80% tienen apnea del sueño. Todos estos síntomas y signos sugieren que la persona pueda tener apnea del sueño y se debe hacer un estudio de sueño. En esto estábamos hablando de un poco de eso, de los síntomas y cómo afecta el SAOS en el día a día de la persona que lo padece en cuanto al rendimiento laboral o seguridad en la conducción o este tipo de... Sí, esto es una pregunta muy interesante, porque tenemos un abanico que cambia 180 grados. 180 grados significa que podemos tener una persona absolutamente asintomática. Asintomática significa que no se queja de nada, no es consciente ni sufre ni presenta ningún síntoma. Muchas veces el motivo de consulta es porque él o la compañera de cama se da cuenta de que no respira. ¿Usted por qué viene a visitar aquí a la consulta? Pues yo no sé, me han dicho que venga porque por la noche me dicen que no respiro, pero yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Y cuando tú haces el interrogatorio sistemático, realmente no sobresale ningún síntoma anormal. Por otro lado, tenemos personas con somnolencia diurna, personas que se duermen en todas partes, personas que, como usted muy bien dice, se duermen al volante o que conducen maquinaria peligrosa y se duermen en su sitio de trabajo, en su lugar de trabajo, o bien que no rinden en el trabajo porque por la noche padecen sleep apnea, luego hablaremos de las consecuencias, y por el día no están suficientemente activos, no son lo suficientemente productivos, y su jefe o jefa, oye, que Mario está todo el día como empanado, tú, es que no me responde rápido, es que no es reactivo, es que no es proactivo, y Mario padece sleep apnea, y no es que no sea proactivo o reactivo, sino que por la noche no tiene un sueño reparador. Entonces, por el día, por mucho que quiera, cuando se pone delante del ordenador, pues tiene tendencia a dormilarse, o tiene un tiempo de reacción lento y es un conductor profesional, y se pone en riesgo él mismo y al resto de conductores. Y estos serían quizá los síntomas o las consecuencias más relevantes. En el niño, la consecuencia es del rendimiento escolar. Pero este es otro tema. No me había yo parado a pensar que en los niños con Está apnea. pensando. Sí. A mí aquí me ha sorprendido, ¿eh? A ver, los niños, a diferencia de los adultos, responden con una hiperactividad. A ver, una persona que tiene sleep apnea o que tiene apnea del sueño hace apneas durante el sueño. Ok, ¿cuántas? Muchas. ¿Cuánto es mucho? Más de 30, más de 40, más de 50, más de 60 por hora. Por hora. Esos son cientos de apneas cada noche. 500, 600, 700, 800. Esto no es excepcional. Esto lo que yo veo cada día. Mira, hoy es miércoles, esta mañana he pasado visita, los miércoles me toca pasar consulta externa y son los pacientes que he visto. Cada apnea provoca un despertar. Cada apnea provoca un despertar. Estas personas se despiertan cientos de veces cada noche. No son despertares conscientes. En inglés se denominan
arousal. Es en castellano o en catalán, tampoco, o en gallego menos, sabría decir cómo se dice, lo siento. Es un despertar electroencefalográfico, se activa el cerebro, por lo tanto se fragmenta el sueño y el sueño no se consolida. Eso en algunos pacientes produce somnolencia diurna. En algunos niños también, pero en otros niños la forma de compensar esas somnolencias con la hiperactividad. Y muchas veces nos remiten pacientes a las consultas de sueño por niños que son hiperactivos, para descartar que tengan sleep apnea, que tengan apnea del sueño. En el niño, la causa no suele ser la obesidad, aunque cada vez vemos más niños obesos con apnea del sueño, sino que suele ser una hipertrofia adenoamigdalar, que provoca una disminución del calibre de la vía aérea superior, por tanto una dificultad para el paso del aire y una tendencia al colapso. Esos niños, si se operan, mayoritariamente se curan. ¿Qué pasa? Que ese niño en la escuela no está muy atento, que ese niño en la escuela tiene bajo rendimiento escolar. Y son niños que de alguna manera, si no se identifican y no se tratan y no se curan, pierden oportunidades, porque su rendimiento académico no obedece a su potencial o no va alineado con su potencial intelectual, porque tienen, pues este problema. Y hablábamos del número de apneas durante el sueño, pero ¿cómo se diagnostica realmente la apnea del sueño? Esta pregunta nos la hacen muchas veces. ¿Es necesario pasar una noche en el hospital o hay otros métodos? No, hay otros métodos. A ver, nosotros nos hemos pasado 20 o 30 años buscando métodos alternativos, análisis de sangre, marcadores ómicos a nivel de la orina en niños, sobre todo a nivel de la sangre periférica en el adulto, pero hay que hacer un estudio de sueño, sí o sí, ya está. El estudio de sueño lo puedes hacer en el hospital. Sí, bien, ok, esto es el gold estándar, significa la prueba de referencia, pero el 85% de los pacientes pueden ser diagnosticados en su casa mediante un estudio poligráfico que registra de forma continua durante toda la noche variables respiratorias y variables cardiológicas y el nivel de oxígeno en la sangre, y con ello podemos establecer diagnóstico de certeza en el 85% de los casos, como les digo, y es una prueba barata, que simplemente necesitas una infraestructura a nivel de equipos para poder entre los pacientes, y luego una serie de técnicos y de soporte, sobre todo de enfermería, fundamental. Nosotros, en mi unidad de sueño, realizamos prácticamente 3.000 estudios cada año, y hay un médico, porque el 90% del trabajo lo hace enfermería. Siempre. Nosotros apoyamos siempre esa teoría. Sí. Estamos ahí. Es que es la forma más eficiente de trabajar, desde lo que es la recepción del enfermo, la anamnesis y exploración del enfermo, y la indicación de prueba diagnóstica, ya sea una prueba más sofisticada, que se llama polisonografía, o una prueba menos sofisticada, que es la poligrafía que estamos hablando ahora, ya sea en casa o en el hospital. Todo esto lo gestiona enfermería. Y luego el seguimiento del paciente, una vez diagnosticado, también lo hace enfermería. Eso íbamos ahora, que una vez diagnosticada, ¿cómo se trata la apnea del sueño? Mire, hay ahora mismo un mundo que se está abriendo, que son los fármacos para perder peso, los análogos a la GLP-1 y compañía. Esto es un tecnicismo, disculpen, pero hicimos hace unas semanas un programa, así que nuestros oyentes esto tienen que controlarlo. Ya Adelante. un poco. Sí. Bueno, vale. Adelante. Mejor, sí. Son medicamentos que quitan el hambre, te dan sensación de saciedad, y si te pasas comiendo, te sienta mal.
y te duele todo. Entonces las personas que están obesas y que con ese tratamiento pierden peso. Cuando pierdes peso, mejoran muchas cosas. Mejora la tensión arterial, mejoran tus dolores articulares porque el camión ya no va tan cargado, las rodillas no tienen que aguantar tanto peso. También mejora tu metabolismo en general, tus niveles de azúcar, mejora tu tensión y mejora también tu respiración durante el sueño. Quiero decir que con esto se está abriendo un abanico nuevo en el manejo de los pacientes con apnea del sueño. Pero tenemos actualmente un tratamiento altamente eficaz que en España lo usan más de 1 millón de personas, y eso no es poco, más de 1 millón de personas, que es un dispositivo, una mascarilla que se pone en la nariz o en la nariz y la boca, depende de la persona, y que proporciona aire, no oxígeno, aire a presión. Y esa presión hace que la vía respiratoria permanezca abierta durante todo el ciclo respiratorio y durante toda la noche. De forma que con esa vía respiratoria abierta, la persona respira normal. Muy importante. Este dispositivo lo cubre el Sistema Nacional de Salud en toda España. Muy importante. Este dispositivo es como las gafas. Las gafas permiten que la persona que las lleva vea perfectamente, pues no te curan la vista, no cambian la agudeza o la capacidad de tus ojos en la mejora de la visión, no. Lo mismo pasa con ese aparato que se llama, coloquialmente lo llamamos CPAP, ¿no? CPAP es del inglés C-P-A-P, que significa Continuous Positive Airway Pressure, presión positiva continua en la vía aérea. Y ese dispositivo que proporciona presión continua en la vía aérea hace que esa vía aérea esté abierta durante toda la noche. Pero el día que uno duerme sin ese dispositivo, la vía aérea se cierra, como si no hubiese llevado nunca. Cuando yo me quito las gafas, por muchas horas que las haya llevado, mi vista está como está. y lo voy a ver borroso. O sea, se trata de un acompañamiento terapéutico más que de una cura. Sí, es altamente eficaz, porque realmente soluciona el problema al 100%. Tiene el problema de que a veces de molestias locales o de tolerancia, pero luego puede haber otras opciones complementarias, ¿no? Dispositivos de avanzamiento mandibular, es decir, como, entre comillas, ortodoncias, no son ortodoncias, pero células que se ponen en la boca y adelantan la mandíbula, el maxilar inferior. Y por lo tanto, al adelantar el maxilar inferior, aumenta el calibre de la vía aérea. Y hay personas que esto también les funciona bien. Estamos pensando que la CPAP, es muy bien tolerada en general, pero hay pacientes que no la toleran. Correcto. ¿Existen alternativas terapéuticas para estos pacientes? E incluso las cirugías otorrinolaringológicas pueden ser útiles en estos casos. No. La cirugía nos ayuda en dos situaciones. Una es cuando hay malformaciones o dismorfias importantes. Tenemos personas en mi consulta con mandíbulas muy pequeñitas de hacia atrás, lo que se denomina retro, hacia atrás, micro, pequeña, natia, mandíbula. Entonces, en esas personas, si podemos mejorar el posicionamiento de esa mandíbula, pueden mejorar. Sobre partes blandas, la cirugía nos ayuda en el niño. Partes blandas me refiero a amígdalas. Y luego, el segundo punto donde la cirugía puede ayudar es en mejorar la tolerancia a la CPAP en las personas que tienen obstrucción nasal.
y también nos ayuda. En los comités de sueño que tenemos en todas las unidades de referencia, evidentemente hay el otorrino, y hay un dentista, y hay un dietista, y hay un neurólogo, y un internista, y médicos de respiratorio, pero el otorrino también tiene su papel, ¿no? Pero para tratar pacientes con sleep apnea grave o pacientes con sleep apnea y obesidad, etcétera, es decir, el 90%, el 95% de los pacientes que vemos, pues tienen poca... Hay otras cirugías, la cirugía maxilofacial, ¿no? Que es también en casos aún más seleccionados. La cirugía maxilofacial lo que hace es adelantar los dos maxilares, el superior y el inferior. Hay otras opciones, por ejemplo, marcapasos, que ustedes habrán oído en algún momento, ¿no? Del genio gloso, del nervio que inerva los músculos, estimular el nervio que estimula el genio gloso, y que es un músculo que abre la vía aérea, pero estos son tratamientos experimentales. Y hablábamos del peso, del tipo de mandíbula, pero ¿existe algo que con lo que poder prevenir la apnea del sueño? ¿Algún hábito que ayude a reducir el riesgo? Como en todo en la vida. El sacrificio, la vida sana, la dieta equilibrada, evitar el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si una persona está delgada, tiene una vida activa físicamente, controla su dieta, por lo tanto no tiene sobrepeso, evita el alcohol antes de ir a dormir 4 horas. Bueno, ¿puede tener sleep apnea? Sí, porque hay personas delgadas con sleep apnea, que son las personas que tienen, lo que comentábamos, algún tipo de condicionamiento anatómico que predisponga, o bien otras que tienen pero eso es más raro, un control ventilatorio, de su ritmo ventilatorio y de su mecánica respiratoria, no eficiente, que no funciona al 100%. Y a veces vemos personas delgadas con una anatomía normal y que hacen apneas cuando duermen, y hacen muchas. Son pocos casos, por suerte. Y te quedas, o yo me quedo, después de tantos años de dedicarme a esto, me sigo quedando con cara de tonto. Porque cuando no entiendo algo, se me pone cara de tonto. ¿Cómo puede ser que después de tantos años aún no hayamos descubierto por qué pasa esto en estas personas, ¿no? Pero estos casos también existen, sí, pero son, por suerte, un porcentaje pequeño. Me llama la atención que llevamos un buen rato hablando de un problema respiratorio y no hemos nombrado el tabaco. No sé si es que aquí en este caso se libra y no tiene nada que ver por una vez. Nunca se libra el tabaco. El tabaco siempre es malo. Y si hablo con un neumólogo como yo, vamos, el tabaco, peste, ya está. A ver, el tabaco es humo, es partículas, por lo tanto, el tabaco genera un agente que irrita la vía aérea superior. Una vía aérea superior irritada es una vía aérea superior inflamada. Inflamada significa que tiene un edema en la mucosa y en la submucosa. Por lo tanto, va a contribuir a disminuir el calibre de la vía aérea y a predisponer a padecer apneas. ¿Que el tabaco causa apneas? No, eso no se puede decir. Ahora, ¿que el tabaco empeora apnea del sueño? Evidentemente, sí. Vale. Igual que los fármacos inductores de sueño. Porque los fármacos inductores de sueño, la pastilla para dormir, sí, igual que el alcohol, son relajantes específicos de la musculatura de la vía aérea superior. Todo el mundo sabe que cuando bebe ronca. Y hay personas que roncan y cuando beben hacen apneas. Todo lo que es el relajante, ya sea fármaco pastilla o fármaco o relajante tipo alcohol, pues van a ser inductores o de ronquido o de apnea del sueño. Bueno,
Sabemos que como investigador y por definición los investigadores son optimistas. Sí, Eh, sí, sí, si no, no descubriríamos nunca Exactamente, nada, es por definición. Entonces la pregunta es, ¿hay líneas de investigación prometedoras que pueden cambiar el panorama de esta enfermedad en los próximos años, así en un futuro próximo? Hay que definir lo que entiende usted por cambio. Si en cambio, mire, cuando yo empecé en el año primeros de los 90 Ujú, a interesarme por estos temas, ¿no? Y a crear en ese momento la primera unidad de sueño para tratar estos problemas en Mallorca, porque Mallorca. entonces yo vivía en Mallorca, sí, y luego cuando me trasladé a mi lugar de origen en Lleida, pues aquí a potenciarlo y a tal, yo siempre decía lo mismo, oye, esto hay que descubrir una pastilla, hay que descubrir algo que solucione el problema. Esto de ponerse una mascarilla a presión, esto es muy prehistórico, ¿eh? Es como cuando la tuberculosis, al siglo pasado, a primeros del siglo pasado, se trataba con las toracoplastias, que eran las resecciones Es costales, ¿no? verdad. Y, exacto, o sea, no teníamos un tratamiento para matar el bicho, el bacilo de El Koch, vacilo, la sí. bacteria, y lo que hacíamos era pues colapsar las cavidades y era un tratamiento mecánico. Entonces, en los 90 aparece, de hecho es en el 81 y en el 90 se generaliza un tratamiento mecánico de apnea del sueño, que es la presión positiva. Ujú. Y bueno, esto va a tener los días contados. Yo apostaba por eso, ¿no? Va a tener los días contados. Han pasado 30 años y lo único que ha mejorado es el diseño de las máquinas. Sí, bastante, Pero bastante. seguimos con el mismo tratamiento. No, me refería no solo en el panorama del tratamiento, sino en el panorama del diagnóstico, ¿no? O sea, sabemos que está No, el diagnóstico sí que no ha cambiado. infradiagnosticada. Sí, no. El tratamiento es, 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 hay mucha investigación al respecto, ¿no? Ujú, Y desde teléfonos móviles, ujú, hoy en día tú puedes diagnosticar apnea del sueño si activas una determinada aplicación en tu teléfono móvil y lo dejas en la mesita de noche. ujú. Hoy en día hay dispositivos que grabándote, ¿eh? grabándote a ti durmiendo con el teléfono móvil también y transmitiendo eso a la nube, se puede interpretar e identificar apnea del sueño. Y lo más interesante, y con lo que estamos trabajando en Lleida, a tope, como se dice, ¿no? Con mucho interés y mucha intensidad, es coloquialmente lo llamamos el colchoncito, ¿eh? Porque es como una superficie prácticamente de 40 por 40 centímetros Ujú, que se coloca debajo de tu colchón, ujú. ¿eh? que es eléctrico, se enchufa, y este dispositivo se activa con una app en el teléfono y se comunica con la nube. Y ese dispositivo recoge tu corazón, tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, si roncas, si, si haces apneas o no haces apneas, en qué posición duermes, cuál es la calidad de tu sueño, las horas de tu sueño. Mucha información sin ningún tipo de conexión contigo. Tú te pones a dormir tranquilamente. Cuando el equipo piensa que estás encima, se activa y empieza a transmitir datos. Y esto lo hace cada noche. De forma que yo puedo ver y puedo saber perfectamente, no ya un estudio de una noche que puede ser artefactuado por muchos factores, sino yo puedo perfectamente analizar durante los últimos 15 días usted cómo ha dormido, si realmente hay un problema, si no hay un problema, y luego también muy importante evaluar el efecto del tratamiento que yo le pongo. Entonces, Ujú. en esto, vamos, estamos aprendiendo un montón sobre la variabilidad de la medida de una sola noche y el rango de error que esto nos puede llevar a medir solo en una noche. Por tanto, a nivel de diagnóstico,
a nivel de diagnóstico se está haciendo mucho trabajo. Otro tema sería a nivel de diagnóstico, como le he comentado antes, a nivel de marcadores, ya sea en orina o en sangre, ¿no? Que esto se ha trabajado mucho, pero no se han llegado a conclusiones interesantes. Pero a mí, toda esta serie de dispositivos no sin contacto, y además que son baratos, porque este colchoncito, técnicamente, se llama WeThings, en la marca comercial, este colchoncito es que te lo venden en el Carrefour, en el Decathlon. No es y sanitariamente lo estamos utilizando en investigación. ¿Por qué? Porque es tremendamente bueno. Pues bien. Nos quedamos sin tiempo. Le vamos a hacer una última pregunta, pero es personal. Y se lo hacemos a todos los invitados. Que es, ¿qué momento para usted es salud? Puede ser la siesta después de trabajar como Glenda, no sé, ¿qué momento es salud? ¿Qué momento es salud? No, para mí la salud es cuando uno está donde quiere estar, sin ningún tipo de preocupación, con una sensación de plenitud, de sosiego, de equilibrio, de paz. La salud es un término interior, es una sensación de bienestar, pero no de bienestar de placer, sino de bienestar, de equilibrio y serenidad, contigo mismo, con tu entorno natural, con tu entorno de personas, y eso puede ser cualquier momento del día, cualquier día de la semana. Pues sí. Y no sé. Toda la razón, toda la razón. Sí, respuesta muy interesante. Pues doctor, muchas gracias por este programa y por colaborar con nosotros. Se nos queda corto. Gracias a doctor y gracias a vos, gracias a Glenda, a Tino y a Martín. Seguimos en Radio Culleredo, como sempre, moi pendentes da nosa saúde.